Muy buenos días a todos. Yo soy Javier Gomá, me ha tocado el papel de moderador, que sé que la primera función del moderador es moderarse a sí mismo. Yo vengo aquí encantadísimo por varias razones. Primero, porque recibí una invitación del alcalde y eso es algo que honra mucho. En segundo lugar, por el prestigio de este foro, que también honra participar en una asamblea de debate como esta. Y finalmente, porque Bilbao es mi casa. Y como dice Rilke, el lugar donde naciste es tu verdadera patria, pues es como volver a mi patria. Además, me felicito de la composición de esta mesa o de este panel. Creo que está muy equilibrado, no solamente desde el punto de vista del género, sino también desde el punto de vista de las perspectivas para aproximarnos al tema que nos ha convocado hoy. Debo ser rígido con los tiempos. El conferenciante o ponente primero dispone de 15 minutos, cada uno de los ponentes posteriores dispone de 10 minutos y yo haré pequeñas transiciones de uno a otro, haré un pequeño balance final y luego suscitaré el debate entre las personas que componen el panel, invitando al público a que, si lo desea, también intervenga. O sea que mi papel básicamente es el de alborotador, aparte de moderador. Una rápida palabra sobre las ciudades. Fijaos que la ciudad ha acompañado a la historia de la humanidad. La historia propiamente se data desde el nacimiento de la ciudad, allí en el año 7000, 8000 antes de Cristo. La historia empieza ya cuando determinados grupos se asientan y se establecen, con lo cual surge el primer problema de la ciudad, que es la limitación. Cuando son pueblos nómadas, disponen de un espacio casi ilimitado. Cuando se asientan, tienen que establecer determinadas fronteras, determinados límites geográficos y también límites propios de la convivencia. El segundo momento de la ciudad que yo querría destacar es la ciudad que da origen a la filosofía. Un inmenso historiador y filólogo francés, Fernand, demostró que el origen de la filosofía y el origen de la ciencia son paralelos al origen de la polis griega. Cuando se establecen leyes impersonales y abstractas, dice Fernand, es cuando empieza a tenerse la primera intuición de lo que será el conocimiento de las leyes impersonales y abstractas de la naturaleza. Nace la ley en la ciudad, nace la ley en el cosmos, nace la filosofía y la ciencia. El tercer momento que quería destacar es la ciudad medieval que estudió Henri Pirenne, este gran historiador belga, que muestra cómo la ciudad medieval es también la ciudad burguesa, la ciudad del burgo. De manera que también la ciudad ha acompañado el nacimiento y el desarrollo de la modernidad. Y por último, pregunto y preguntaré luego a los componentes de la mesa, ¿no es cierto que la globalización del mundo hoy en buena medida es una urbanización del mundo? Y esto, y es la última reflexión que hago, pasando de la historia a una reflexión moral, cuando ponemos aceras en las calles, cuando ponemos calzadas en las calles, también debemos urbanizar no solamente nuestra ciudad externa, sino nuestra ciudad interior. Debemos urbanizar nuestro corazón, debemos también educar nuestro corazón para vivir en la ciudad, porque vivimos en una ciudad quiere decir que vivimos en sociedad, pero vivir en sociedad significa que vivimos socializados. ¿De verdad aceptamos los límites que son inherentes a la convivencia y que fueron inherentes a la ciudad desde su mismo nacimiento? Esta reflexión, digamos, moral, educativa, de pedagogía, de urbanización del corazón, es algo que también me gustaría suscitar como tema de controversia en algún momento del debate. Y sin más, presento al primer conferenciante, el catedrático de la universidad, aparte de buen amigo, catedrático de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, José Enrique Ruiz-Domènec, un gran catedrático, gran historiador y uno de los investigadores de prestigio internacional con el que contamos. Es un placer poder pasarle la palabra. José Enrique. Gracias, Javier.
Gabón, buenos días. Bueno, a mí me ha tocado un papel casi contrapuntístico. Yo soy, se acaba de decir, historiador y participo de una opinión consensuada entre todos los historiadores de mi generación, una generación que se está acabando, hay que decirlo, que después de muchísimos debates con nuestros maestros hemos llegado a la siguiente conclusión y al siguiente compromiso. Primero, la conclusión. La historia hoy, en el siglo XXI, es una reflexión de carácter narrativo sobre detalles que ocurrieron en el pasado. Y el compromiso es, tenemos que trasladar a los ciudadanos y a las ciudadanas, la ciudadanía en general, que no es posible construir el futuro desde la ignorancia del pasado. Se dicen demasiadas cosas sobre la realidad histórica que son simplemente imposturas. Ese es nuestro compromiso, recalando ideas que parecían muertas, pero que con este revival de la estrategia en nuestros días se están poniendo de nuevo como un elemento básico en nuestras reflexiones, incluida esta en este fórum sobre las ciudades. Y aquí es donde aparece el problema, marcado por esta extraordinaria y al mismo tiempo inquietante idea del tiempo del reloj, que es una invención urbana, claramente de la Edad Media, cuando se inventaron los relojes mecánicos para determinar las horas y luego los minutos, donde castigar a la gente a apretar las cosas. Yo lo pienso hacer, lo tengo aquí delante, y me lo va marcando segundo a segundo, como si fuese el corredor de la muerte, ¿no? Explicar detalles. Tengo ante mí 25 siglos. Javier acaba de citar la Atenas de Pericles. Ayer se hizo alguna mención al respecto de ella. Y desde esta Atenas de Pericles, donde se crea un espacio del diálogo, para utilizar el concepto de Platón, hasta la Berlín actual, de la que ya también se hablaba excelentemente, incluso diciendo quizás lo que busca Berlín es crear ese espacio como la Atenas de Pericles. En estos 25 siglos las ciudades han sido el motor de la cultura. La cuestión es saber de qué cultura se trata y cómo ha sido ese motor. Yo no voy a hablar de ese periodo germinal del mundo greco-helenístico romano, fascinante sin duda, sino que voy a hablar de las ciudades europeas, es decir, de aquellas que surgen en un momento de dificultad y al mismo tiempo muy atractivo en el transcurso de los siglos III al VIII de nuestra era, de la era común, en medio de un proceso de mestizaje sin precedentes de diversas etnias, de diversas lenguas y diversas culturas. Ese es un mensaje magnífico para la reflexión en la actualidad, dado que vamos hacia una civilización de triple mestizaje lingüístico, étnico y cultural o religioso. Eso se produjo en la formación de Europa y es bueno que Europa lo tenga presente. Y fue muy efectiva y muy positiva. Ya no tenemos la idea, naturalmente, de origen romántico, de que todo aquello fue producto, conceptualmente se decía, de unas invasiones bárbaras. Ya nadie habla de invasiones bárbaras. Fueron procesos de migración de pueblos, algunos voluntarios, otros involuntarios. Aquí a las ciudades se le planteó un problema muy serio. La clase dirigente se refugió en los monasterios, planteando el ideal del eremus, del eremitismo, de la lejanía. Pero algunos apostaron por mantener a las ciudades. Y mantener a las ciudades significaba pensar cuál es el motor que podía justificarlas. El diálogo griego, el principio de una moral universal, como en las sociedades helenísticas, aquí se ha hecho mención a la moral, o el principio de convertirla en una sede política y administrativa, como hicieron los romanos. No,
Ese no fue el motor. El motor lo surgieron de una palabra que va a tener un gran desarrollo a lo largo de los siglos, incluso hoy, que es la palabra arte. Y conviene saber, y aquí incluso algunos discutieron ayer esto, qué significa la palabra arte. Arte es lo que los griegos llamaban techné, es una técnica, una alta tecnología. Y hay que tener en cuenta que sobre esa alta tecnología el arte genera, antes que nada, obras de arte, pero hay que distinguir entre el arte y las obras de arte. La obra de arte por excelencia para comprender el arte que quería desarrollarse en este momento es una catedral, en diversos estilos, estilo otónida, románico, gótico, barroco, si quieren. Me preguntarán, ya que estamos en Bilbao, ¿qué efecto tuvo la construcción, el dirigir el arte a la obra de arte de esa naturaleza? Pues el mismo que tuvo el Guggenheim en Bilbao. Es un emisor de significados, un impulsor del sistema urbano, del ecosistema urbano. No hay que olvidar esto. Las inversiones fueron extraordinarias, pero también se recuperaron. Se recuperaron no solo en la parte económica, se recuperaron también en la parte de la cohesión social, en el planteamiento, en la visión del mundo, en la ejecución de los valores. Eso es lo que estaba en juego. Y precisamente por esto, el debate sobre el significado del arte y cómo el arte va construyendo la cultura es el legado más inicial de la sociedad europea. Es lo que le debemos al pasado y lo que queremos llevar al futuro. Esta idea, la idea de que sobre el arte, es decir, sobre una manera determinada de hacer, de saber hacer, esa es la técnica griega, pero un saber aplicado, un saber que tenga efecto social, que pueda comprender la dinámica social en la que está inscrito. Así se construyeron, se ha dicho aquí, ciudades, ¿no?, en torno a absorber grandes movimientos de la economía, la revolución comercial, el regreso del oro como patrón y tantos otros elementos de detalle que configuran ese principio. Tenemos un ejemplo muy marcado en la Edad Media, a finales del siglo XIV, en la construcción, cómo se podía terminar la Catedral de Milán. Y allí se planteó un tema de largo recorrido, un músculo intelectual profundo. Se dijo que para terminar la Catedral de Milán se necesitaba que el arte tuviera conexión con la ciencia. Y se dijo, ars sin ciencia nihil es, el arte sin la ciencia no es nada. A lo que respondieron los ejecutores de la obra de arte, la ciencia sin arte tampoco es nada. Esa conjunción, esa complicidad entre el conocimiento y la aplicación es lo que se debatió precisamente en aquellas jornadas que analizó un insigne estudioso de la tecnología que era James Ackerman hace muchos años. ¿Por qué? Porque estaban interesados porque la Catedral de Milán se parece mucho al Guggenheim en el punto de volumen, ¿no?, en ese sentido. Es demasiado innovadora y, por lo tanto, se requería un conocimiento de la topología matemática para el que no estaban preparados. Pero invitaron a prepararse en ese sentido. Y así fue como las ciudades de la Edad Media crearon unas matrices culturales que pudieron proyectar hacia el futuro. Otra cosa que también se dijo ayer aquí, que me fascinó mucho por parte de Bicaccioli, es la idea de si es posible que un elemento utópico desencadene un cambio en el orden urbanístico, en el ecosistema urbano e incluso en los procedimientos arquitectónicos. Digo que sí, el pasado nos dice que sí. Cuando Filarete construye la torre del Castello Sforza en Milán, la famosa Sforzinda, es un proyecto utópico de los que vimos allí como él planteaba para New York, ¿no?, esta idea de cómo vencer el gran vacío provocado por el 11S. Sforzinda de Filarete iluminó el camino de Alberti, de Bramante e incluso y sobre todo de Palladio. Es decir, cambió el orden arquitectónico, hizo comprender que sí era posible una arquitectura más ajustada a los valores que la sociedad necesitaba. Es decir, a unos valores basados en dos principios que a partir de ese momento la ciudad querrá imponer con dificultad a una sociedad.
A partir del siglo XVI, decía Brodel, Europa es la Europa de las ciudades, pero el mundo que le rodea es un mundo que es receloso de las ciudades. Vivimos siempre en ese mecanismo. No solamente receloso el mundo rural, también el mundo político, las relaciones de poder son recelosas con las ciudades porque imponen esos dos principios. Uno es una moral universalista y otro cierto cosmopolitismo que termina siendo cosmopolita. Y precisamente sobre ese fenómeno hay que reflexionar porque la última vez que se planteó el concepto a un pensador que venía de la historia, que es la ciudad, fue precisamente durante la República de Weimar. Allí Max Weber reflexionó sobre el concepto ciudad como un topos, pero no fue consciente que estaba reflexionando en el límite histórico, before the rain, antes de esa lluvia que terminó siendo una tormenta espantosa en Europa entre 1933 y 1945, de la que todo el mundo es consciente. La destrucción del entramado, ¿no?, urbano que se había creado en Europa, esas ciudades cosmopolitas de valor universal que había generado nada más y nada menos que el gran movimiento de las vanguardias entre 1888 y 1914, eso que llamamos la Belle Époque, ¿no? Esa explosión que va desde la física cuántica hasta el cubismo, desde la música de Schoenberg hasta el arte de Mondrian, eso fue un fenómeno de desarrollo del pensamiento urbano en estos dos principios. Y precisamente esa es la aspiración que se proyectó incluso en ciudades extraeuropeas, esas ciudades cosmopolitas que añoramos porque han desaparecido. La Alejandría de Cavafis, por ejemplo, la Trieste, con la que todavía sueña el bueno de Claudio Magris, Riquella, ¿no?, en Croacia, tantas otras ciudades que intentaron construir esa modalidad de reflexión dialéctica entre el pasado de las ciudades medievales y modernas y ese futuro que ellos vislumbraban en las ciudades cosmopolitas. Eso es lo que la historia nos muestra, con infinidad de ejemplos, con detalles para que los que reflexionan sobre esa problemática, los que tienen que tomar decisiones sobre cuáles son los caminos a seguir en el futuro, puedan aprender de lo que la historia indica, no para repetirlo, ni siquiera para subsanar ese error, sencillamente para entender cuáles fueron los caminos equivocados, los caminos que no condujeron a ninguna parte, aquellos caminos en los que las ciudades se hicieron cobardes en su dinámica creativa frente a un orden internacional, por lo tanto, de nuevo, la estrategia que estaba convulsionando sus valores. No hay que tener nostalgia sobre ellos. Yo admiro, por supuesto, a Stefan Zweig y su mundo de ayer, esa reflexión sobre las ciudades cosmopolitas que construyeron las vanguardias entre el siglo XIX y el siglo XX. Lo admiro, pero no admiro su tono nostálgico. Creo que eso es todavía posible y que creo que el siglo XXI lo conseguirá. Es decir, optimismo, sí. Curiosamente, que un historiador pueda, con el peso de la historia, sostener que el futuro resolverá cuestiones que no ha logrado resolver el pasado, es precisamente porque conoce bien las dinámicas de la historia. En consecuencia, ¿cuál es el mensaje del compromiso que un historiador trae? Primero, como os decía al principio, hay que conocer bien el pasado, los detalles, no dejarse engatusar por sistemas que son claramente superados, ¿no?, obsoletos, démodé, ¿no?, sobre el concepto de la historia. Hay que precisar cuáles son los argumentos de ese pasado que van a construir nuestro futuro en el actual presente. Y aquí encontramos dos parámetros muy claros. Uno que nos viene de la Alta Edad Media, el mestizaje, y otro que también nos viene de esa época. La concepción del arte como un elemento dinámico en la creación, en la reflexión. El arte es una manera de pensar, una manera libre, dialogante, consensuante del pensar. Y eso es lo que tenemos que plantearnos. ¿Cuál será nuestro arte en las próximas 2 décadas? ¿Qué queremos que las ciudades
planteen a esta sociedad del futuro para seducirla como la sedujo en algunos otros momentos de la historia. Y por lo tanto, si eso se cumple, la labor de los historiadores, al menos los de mi generación, se habrá cumplido y podremos descansar en paz. Muchas gracias. Antes lo decía, que vivir en la ciudad es vivir aceptando determinados límites, y el profesor ha aceptado el límite del tiempo, por lo que le felicito, aparte por la brillante exposición que ha hecho. Quisiera destacar 3 cositas muy rápidamente de su ponencia. La primera es que no se puede innovar si desconoces la tradición. Solamente puedes experimentar si conoces aquello que transgredes. La segunda es que el origen de la ciudad moderna, el origen de la ciudad europea es ya, desde el principio, mestizaje e hibridación. Tercero, me ha resultado particularmente interesante la asociación entre la ciudad y la obra de arte. Y yo me pregunto, ¿qué mayor obra de arte que la vida humana? Y ahí asociaría los conceptos de vida urbana, urbanismo y urbanidad. La urbanidad, que ya tiene que ver con el uso de la libertad de los ciudadanos, y la palabra elegancia. La palabra elegancia en español tiene que ver con la elección. Ser elegante es elegir bien, y elegir bien es hacer un buen uso de la libertad que permita la convivencia entre todos los ciudadanos. Y por último, pero es algo que yo quiero más bien rescatar en el debate final, la idea de cosmopolitismo. Cosmopolitismo es una palabra más elegante para decir globalización, e incluye en su seno la idea de polis, cosmopolitismo, el ideal de un solo pueblo, la humanidad, con un solo fundamento, la dignidad. Y todo lo demás sería artificial. Y ahora paso la palabra a Guadalupe Echevarria, directora cultural de Donostia 2016, que dispone de 10 minutos para hacer su exposición. Yo voy a hablar de la instalación de los artistas en las ciudades, un tema bastante tierra a tierra. Después de deciros 2 palabras y nada más por el momento sobre la capitalidad cultural 2016. De ese 2016 EU, que es el nombre clave de esta organización, este proyecto, es un proyecto europeo, es un proyecto internacional, con una incidencia decisiva en el ámbito de una ciudad, San Sebastián. Un proyecto de la capitalidad de 2016, que es único en su género. No es un festival, no es una bienal de arte, no es una exposición internacional o universal, no se parece a ninguno. Los proyectos se orientan principalmente hacia un ámbito social y antropológico, y solo algunos de entre ellos conciernen las artes. En el caso de San Sebastián 2016, se ha optado por una manifestación que ponga en escena 3 grandes valores, como son la convivencia y la humanización de los conflictos, los nuevos modos de vida en las sociedades actuales y a futuro, el apoyo al euskera y las lenguas minoritarias en Europa. Pero San Sebastián 2016 se propone también suscitar un ecosistema artístico y cultural en forma de legado. San Sebastián es una ciudad gentrificada, con unos índices de turismo impresionantes, 450.000 visitantes y 1 millón de nocturnidades en San Sebastián, eso en 2013, favoreciendo naturalmente la hostelería y el comercio principalmente. Sin embargo, aún tiene un potencial en el desarrollo de perfil de los turistas que por el momento no tienden hacia una demanda cultural. La visibilidad de un ecosistema artístico promocionaría programas que exigen mucha menor inversión económica y tienen gran rentabilidad, creando un polo de atracción entre capas significativas de esos porcentajes turísticos y completando la oferta de San Sebastián.
Además, la próxima ley de mecenazgo podría animar a invertir en este tipo de programas. La apertura de Centro de Arte Tabacalera en el barrio de Guía y los eventos que allí se verán en 2016 podría dar cabida en el futuro a la instalación de artistas en el entorno. Otras ciudades pequeñas, cercanas, bien comunicadas con San Sebastián, como son Herrera o Pasajes, podrían muy bien acoger a los artistas en condiciones adaptadas. Por otra parte, Asitegiak, que es uno de nuestros programas de 2016, que promoverá viveros pedagógicos y de mediación artística en centros culturales repartidos en el territorio, también dejará un legado. Cuando Arteleku, que conocéis la mayoría de vosotros, centro de arte ubicado entonces en el barrio de Martutene, estaba en plena forma, una generación de artistas vascos se instaló en Donosti. Hoy esos mismos artistas se han trasladado a Bilbao. ¿Qué ha pasado entre tanto? La respuesta está en saber qué quieren los artistas, en qué condiciones una escena de arte contemporáneo funciona. Lo primero que quieren los artistas son alquileres baratos y espacios en buenas condiciones para talleres, lugares de trabajo y viviendas. La segunda cosa es la existencia de un ecosistema formado por otros artistas, por galeristas, por críticos, por gentes de museos y centros de arte, por colegas. Y la tercera cosa que buscan los artistas es un entorno social abierto y diversificado. Y la cuarta, un marco de relaciones y de fácil movimiento estatal e internacional. Si nos atenemos a las condiciones que presenta San Sebastián, no podemos decir que las reúne todas, pero algunas de ellas están ya aseguradas. Debemos admitir, por tanto, que la construcción de un ecosistema del arte sería un proceso largo. Podríamos ahora examinar dos fenómenos europeos de escenas artísticas contemporáneas, es decir, el de Berlín y el de Bruselas. Berlín, capital unificada de Alemania, resultó, después de la caída del muro, una atracción considerable. Hacia el año 1990, una primera generación de artistas conscientes de la historia de la ciudad, artistas ya famosos y sus galerías bien establecidas en otras ciudades alemanas, encontraron atractiva la existencia de una escena musical y teatral, además de la heterogeneidad social y cultural tras la caída del muro. Muchas galerías de primer orden alemanas se instalaron. La calidad de los espacios disponibles a precio atractivo favorecía a todos. Y la creación de la Residencia de Artistas y Centro de Arte Internacional DAAD, con la llegada de artistas internacionales ya muy reconocidos, tuvo una gran incidencia. Una segunda generación llegó en torno al año 2000. La gentrificación se ponía en marcha gracias a la notoriedad de la clase creativa. La ciudad se hizo más anodina y se amplió la llegada de jóvenes de toda Europa buscando actividad a su situación de postdiplomados de diversos campos. Los grandes barrios abiertos se ofrecían a bajo precio. A pesar de la gentrificación, la cantidad de espacio disponible hacía que los precios se mantenían bajos. El énfasis se puso en Mitte, en donde se instalaron muchas galerías cuyos precios eran sostenidos por la Sociedad de Construcción de Mitte y por las personas que estaban a cargo de este trabajo. No existió dinero público sosteniendo el ecosistema artístico, sino un conjunto de galerías que hacían buenos negocios y lugares para el arte que creaban puestos de trabajo para la comunidad. Algunos conflictos aparecieron con la comunidad turca y con las otras comunidades trabajadoras a la vista de la subida de las rentas y las reducciones en ayudas sociales propias de un fenómeno de prioridad a las clases creativas. El alcalde de Berlín declaró que Berlín es una ciudad pobre pero sexy. En 1998 se creó la Bienal de Berlín con un éxito importante que daba aún más fama a la ciudad
y se consolida rápidamente. Con la tercera generación del 2010 son ya 5.000 artistas en Berlín. Nuevos barrios se crean y son utilizados, todavía queda sitio en la ciudad. Pero esta generación de muy jóvenes artistas está dispersa, sin lugares propios ni lazos intergeneracionales. La situación parece crítica y existe ya una cierta saturación. Hecho notable sería la organización de los weekends de apertura de galerías que obtienen rápidamente un gran éxito de público económico para las galerías y para los artistas de generaciones anteriores. Bueno, mucho más reciente como fenómeno de los últimos 3 o 4 años sería la instalación de artistas de toda Europa en Bruselas. Las ventajas son las mismas que en Berlín: espacios y viviendas disponibles a bajo precio. A ello añadimos un terreno económico mucho más favorable, con la presencia en la región de coleccionistas extremadamente activos y cualificados en el campo del arte contemporáneo. Naturalmente, muchas galerías de todas partes han considerado esencial instalarse en Bruselas, puesto que la ciudad se ha vuelto muy atractiva para los profesionales. Además de esos dos aspectos de atracción, la ciudad está localizada céntricamente en Europa y, por lo tanto, otras ciudades como París, Londres, Colonia son fácilmente accesibles. Y es muy activa en el terreno de las artes. Hay que tener en cuenta, además, el multilingüismo de la ciudad. El aspecto crítico sería el hecho de la división entre dos guetos diferenciados, los funcionarios europeos y la inmigración. Esta efervescencia no es necesariamente benéfica para los artistas locales o emergentes. Si pueden organizar sus desplazamientos en Europa fácilmente, si tienen un alquiler que no podrían pagar en París o Nueva York, la mayoría de las galerías se adaptan solamente a los coleccionistas belgas con artistas conocidos. Pero al contrario que en Berlín, aparecen cada vez más espacios de tipo project space, la mayoría lanzados por jóvenes salidos de escuelas de arte. Estos apoyan a su generación, mientras proponen a los jóvenes curators mirar a los jóvenes artistas. Estos espacios evolucionan rápidamente hacia proposiciones más atrayentes para el público de arte. Por otro lado, Bruselas cuenta con una feria de arte contemporáneo que atrae cada vez más a los coleccionistas del mundo entero. Paralelamente a la concentración y a los ecosistemas del arte contemporáneo en estas dos ciudades, otras mutaciones tocan el campo del arte contemporáneo. La hegemonía de Internet, la importancia de las salas de ventas y el éxito creciente de las ferias. Paradójicamente, con Internet se facilitan los intercambios entre coleccionistas lejanos. Con las tabletas de transporte, el stock virtual, pero a la inversa, permite la aparición de un tipo de galería con espacio restringido pero de calidad para los curators y marchantes. Si volvemos ahora a nuestro tema de creación de ecosistemas artísticos en Euskal Herria, nos debemos de preguntar: ¿qué condiciones deben reunir las ciudades para recibir artistas? ¿Qué espacios de arte contemporáneo son necesarios en estos ecosistemas? ¿Cuáles serían las condiciones de invención de galerías, de project rooms, de espacios restringidos pero eficaces? ¿Cómo podemos asegurar la subsistencia del trabajo de artistas y agentes del arte? ¿Son nuestras ciudades elegibles para crear ecosistemas de arte contemporáneo? Muchas gracias. Dejadme que haga una rápida transición. Destacaría de la ponencia de Guadalupe la descripción que ha hecho sugestiva sobre la capitalidad 2016, destacando como uno de sus objetivos los nuevos estilos de vida que serían potencialmente generadores de conflictos y por eso otro de los objetivos es la solución de conflictos. Yo quiero llamar la atención sobre que la civilización, la cibes, ha estado durante milenios asociado con nombres prestigiosos al conflicto y a la violencia y a la guerra. La legitimación política tradicional
había sido la victoria en la guerra. Y solo recientemente hemos separado la virtud y la violencia. Ahora la virtud se asocia a la solución pacífica de conflictos. Es algo que merece reflexión. Otra cosa he dicho que Guadalupe ha mencionado la ley de mecenazgo. Y es algo que en España se está esperando hace mucho tiempo, pero que hemos atravesado una crisis que ha demorado esa ley de mecenazgo durante algún tiempo. Quizá dispongamos de ella en breve tiempo. Y por último, me ha interesado, por razones que ahora diré, en particular toda esta descripción sobre las condiciones materiales del artista. Si uno coge un libro de historia de la literatura o la historia del arte, normalmente encontrará noticias sobre la influencia que ha tenido este poeta, a qué escuela pertenece y normalmente algún apunte sobre relaciones extramatrimoniales, temas sentimentales. En cambio, las condiciones materiales no han sido atendidas suficientemente por la historiografía como explicativas del mundo interior del artista. Y yo tuve la oportunidad de coordinar un libro que se titulaba así, Ganarse la vida en el arte, en la literatura y la música. Qué importante es establecer las condiciones materiales que permitan el desarrollo del artista y hasta qué punto esas condiciones materiales acaban nutriendo el mundo interior del artista y finalmente su obra. Y ahora me complace dar la palabra a Patricia Brown, directora de Central en Londres. Thank you. Can you hear me okay? I have had the luck of finding the title for my talk from this year's brochure for the London International Festival of Theatre for the 2014 festival. And I'm privileged to have been a board member of the London International Festival of Theatre for many years. And not only have they given me the title of the talk, but they've also given me the starting point of my discussion about the role of future of cities and the role of culture. And as you can see here, Mark Ball, our artistic director, is talking about what an international festival should tell us about the world, but also what it should tell us about the city we live in our case, London. And the fact that London is the unsung hero of Lift. And I'm just going to talk briefly, skimming a huge amount of information very, very quickly about what's happening in London at the moment and the way it's changing to actually enable artists and urbanists, and that word has been used several times already this morning, to actually really leave their fingerprints on London. Now, one of the things is about the changing way that we live our lives in cities, living lives more publicly. The other is about the growth of cities, not just across the globe, but in London and the UK, and then the changing face of our economy, and the opportunity that gives us to build on the constant reinvention and innovation in London. Now, I don't think I need to tell you that London is lots of things. It's a capital city, it's a place that people come and visit, 30 million last year, and it's also the seat of the economy for London as well as the seat of government. But for 8.5 million people, it is home. And when in the late 1990s, my then organisation looked at what London was as a home and as a place to visit and a place to work, we didn't like what we saw, because London, like so many other places, was a vehicle-dominated city. This is Trafalgar Square in the late 90s. And what we really wanted to do was to give London back, despite the complexity of a world city, to the people, to make places like this where people could be, to reinvent their relationship to the city, to reinvent their relationship to moving around a city, to make walking and cycling much more part of people's lives, not just because of sustainability, but because of the relationship it gives you to your own city. Now, in some junctions in London, Blackfriars Bridge being one of them, 52% of peak time traffic is a bicycle. You don't have to own a bicycle, you can rent a bicycle. You don't have to own a car anymore, you can rent a car. And in fact, more and more people in cities across the world are choosing not to own a car and to rent them when they need them. And that meant we could take that space that was given to us from loss of cars and a demand to actually not make car king in London. And we could turn car parks into places for people, and for places for people to play and to congregate and to simply have as playgrounds.
and meeting places and picnic areas, and also to do fun things. And at the same time as this was happening, the rise of digital and technology was also going on. And it's given people a sense of the city as a playground. This is London in Hackney. This is a little show a few Christmases ago where people could type in a number and their reward was they were snowed on. And so they turned the road into a snow street. But you don't have to use technology to enjoy the city. Most people nowadays congregate around water, and it's amazing the number of water fountains that have popped up, and children just spend the entire day for free bobbing in and out of a water cannon. Now, London is not alone in this reinvention of itself for people and the opportunities of cultural expression through reclaiming space. This is going on in our transatlantic cousin, New York, which is a place where I also do some work. Times Square Alliance is one of my strong partners. And this is the temporary scheme in the Broadway bow tie, which is now being made permanent because they took an incredible risk and they took all those cars away and they gave it to people. And guess what? People loved it and they flocked in their droves to congregate there. And the Times Square Alliance have done an incredible art program to actually create and reinvent that space for New Yorkers, not just the people who visit there. Now, as I mentioned, London is home to 8.5 million people, but we're changing all the time. 200,000 people are moving in, months and months at a time. It's really frightening, in one hand, the growth, but it's also very exciting. We predict that London by 2030 will be a home to 10 million people. 10 million souls have to get fitted into London, which is already a very crowded city. So we have to regenerate parts of London which are currently derelict. We have to find space for more homes and for more businesses, and we have to increase density. And as we ask those Londoners who live here already to budge up, we have to think about what London is to them, because whilst it's very easy for theorists and planners to think about London as a global city, for most people it is actually their home and it's just a locality. Because in fact, one of the beauties about London is it's a city of neighbourhoods, it's a city of villages, and it's where we actually feel that we live rather than that it's just a capital city making money for mammon. And in the same way as the city, the fabric is diverse, Londoners are diverse and increasingly diverse. And this was something that the London International Festival of Theatre explored through this 100% London, a Rimini Protocol production a few years ago, where we asked 100 Londoners who were representative of London in all of its demographic forms, culturally, ethnically, in terms of their age and their disability, to tell their stories on the stage and to talk about what life was like in London. Now, this city of neighbourhoods, as I said, is growing, and as we increase density and grow new parts of London, like King's Cross here, it's vital that people feel as though those new places are for them, and we give people the permission and the sense of ownership in those new neighbourhoods, which are frequently business districts as well as residential areas as well. And in King's Cross, one of the ways they deployed that is by employing an artist, Michael Pinsky, to be a curator and bringing in other artists, in this case Felice Verini, to work on projects which will do the invitation for the King's Cross developers, to signal to people that this is a place that they want to explore. This is Jacques Rival, another piece created by Pinsky. And it's another thing, it's another embodiment of the way London is changing culturally. And the other way that's changing is through its creative and cultural economies, which is now snapping at the heels as the financial services sector, as the second largest economic sector in London. This is a tech space in Shoreditch. And very savvy developers have got hip to the fact that the creative industries live, work, and spend their leisure time differently. They're etching their territory and their cultural DNA on our cities.
And creative business spaces are working culturally to actually embody those values of the creative tech, using our heritage buildings and also using our places differently, because we, like everybody else, had a recession, which meant that we stopped building for a while. And what that meant is we had an opportunity to take that space and use it as meanwhile space to give local communities a chance to experiment with what place means to them through places like this public baths, or the same space turned into an urban orchard a few years later. Pop-up shops have been breathing life into shops right across the capital, using artists to program them and get people there. And similarly, in the same way as reinventing our shops, we constantly reinvent ourselves and our relationship to the city and ask big questions. This is the Michael Pinsky and Lift piece looking at climate change. This is where the River Thames will be in the year 3000 if climate change continues as it is, and called Plunge. And we reinvent our image as well. We are a global visitor attraction, and 8 out of every 10 visitors say that people cite culture as a place that they want to, a reason for coming. But we don't want to just be a picture postcard heritage view. We want culture to reimagine our spaces for people and show the fact that we are a 21st century metropolis. This is the Sky Orchestra project, where we send balloons up with people with wonderful music at dawn and at dusk, and excited London seeing these fantastic balloons go across, all constantly as risk-taking, which we can do when we live in cities. And I just want to end on the opportunity of artists to do what has already been expressed, which is not just the Grand Project, just the Sky Orchestra, but simply to actually do projects like this, which are fun and excite lots of different cultures across London and across the UK. This is Jeremy Deller's Stonehenge, a big bouncy castle Stonehenge. And this is some police bouncing with those children. And it just gives people the opportunity to show that we are all human. Thank you. Muchas gracias, Patricia. Dejadme que destaque un par de cosas. La primera, esa sustitución masiva del vehículo por el caminante o el uso de la bici. Parece que es de peor condición el que usa un coche que si esa misma persona coge una bici o simplemente camina. Y ella lo ha dicho, y es porque se crea una relación especial. No es lo mismo, al parecer, conducir un coche, aunque sea descapotable, que llevar una bici o simplemente andar por la acera. Y es que además Londres, ha dicho Patricia, es un lugar que se compone de barrios y de pueblos. No es un lugar de una uniformidad abstracta, sino es algo que el caminante o el que usa o el ciclista, pues parece que tiene una relación especial. Lo segundo es estas intervenciones en espacios públicos. Ella habló, por ejemplo, de los parking. A mí me ha interesado sobre todo los jardines. Este verano he tenido la oportunidad de ir por Estados Unidos visitando algunas transformaciones de jardines públicos en jardines cívicos, lugares de entretenimiento, de ocio, de cultura. Y recuerdo en particular, podría mencionar muchas cosas, pero recuerdo en particular un detalle mínimo, pero significativo. Algunos jardines en las ciudades más importantes de Estados Unidos que tienen un pequeño buzón donde la gente puede dejar libros usados y gente puede coger esos libros usados. Y se espera del ciudadano un comportamiento cívico. Y es, creo, un buen ejemplo de civilización de la ciudad. Y ella ha dicho que en algunos de estos espacios, en estos parking, se puede utilizar Internet. Y yo querría luego suscitar el debate sobre la contraposición entre Internet, que hace conectar almas sin cuerpo, donde no hay volumen y donde no hay espacio, y que hacen nacer en todos nosotros un deseo creciente de ocupar el espacio, de salir a la calle. Porque utilizamos nuestro iPad, utilizamos nuestro ordenador, o utilizamos nuestro iPhone, o utilizamos nuestro portátil para comunicarnos, para estar en red, para comunicarnos en directo. Pero una cosa es comunicarse en directo y otra comunicarse en vivo. Y necesitamos el rozamiento, necesitamos el espacio, necesitamos el contacto, que eso solamente lo da
la ciudad real, la ciudad física, y ya no la ciudad virtual. Es algo que yo creo que también merecería una reflexión posterior. Y ahora permitidme que presente a Corinne Hermant-De-Callatay, de la Comisión Europea, Dirección General de Política Regional y Urbana. La palabra. Thank you very much, Javier. It's an honor and a pleasure for me to be with you today with such an audience of artists, architects, urban managers, urban designers, urban actors of all kinds, but also a philosopher, an historian, and many other people. If I'm here today, it's probably because I am myself an advocate about the role of culture as leverage to urban development. I really believe that culture is a key dimension of urban development, and when I can in my work, I try to advocate for it. I organized a study visit for local and regional elected representatives in Lille to show them how culture can really be a leverage of urban development and a tool for urban regeneration. I am also involved now with other colleagues from DG Culture, Education and Culture, to see whether we could organize study visits of this kind so that the various models and not only the big cities are more disseminated throughout Europe. What I like to say as an introduction is that I think that, and that's what we observe in the report we drafted on Cities of Tomorrow, the city today is no more what the city was. The city de facto is no more what was the city de jure. The administrative borders of the city do not reflect the reality of city, and that's something that probably we should take into account in our discussion, because there are probably various ecosystems within a city, various cultural ecosystems within a city, but there are also various ecosystems according to the size of cities. Currently, we have made a kind of estimation of population allocation throughout Europe, and we have realized, and I have realized myself, that out of 500 million Europeans, 1/3 are living in cities of more than 50,000 inhabitants, which in many cases are taken as model and as pioneer. But 1/3 also in Europe also live in cities which from satellite cannot be very much differentiated, which are either towns of less than 50,000 inhabitants or suburbs. There is a growing reality of suburbs, which is sometimes and somehow ignored, and where a lot of people do a lot of things, cultural things, but which is both opportunities and risk. Opportunities because low wages, housing costs which are low, but also with energy, higher energy bill, and a lot of other problems with urban sprawl. In many parts of Europe, you have shrinking cities, aging cities, but growing urban sprawl, and this also raises new challenges for us. So I think that we have to take into account this new reality of city. My intervention would be in two parts, and I am already too long in the preamble as usual. The first part will be about some facts and figures in EU cohesion policy, as we call it. It's not only regional policy, so regional European investment development funds, but also social funds. So what I wanted to bring to your attention, of course, is the fact that culture is a driver to urban development, millions of jobs throughout Europe, a substantial percentage to the EU GDP, cultural heritage, but also rehabilitation of old industrial cities. I was very happy yesterday to visit Zorro-Zaura and to see how this part of the city evolves. We must take care, as Johan said, that we don't use artists like it happens in Leipzig, for example, to make some part of the city attractive, but then when the city becomes attractive, the rent is such that the artist must go away. I think that there are many issues behind this. The other thing I wanted to tell you is that culture and cohesion policy was very important in 2007-2013. It represents 6 billion investment. Of course, it's not much compared with the huge of the cultural market, cultural industry, creative industry,
but it's something, and what I would like to insist upon, because you will have to fight in the current period to bring culture into urban development, to bring culture into the operational regional programs. The thing I would like to insist is the leverage role of culture and the fact that it should really be a component of, but what we also realize, and that was my other slides later on, so we have a variety of projects and programs, and many of them could be used as good examples. I showed, for example, the Creative Coaching Center, the Creative Factory in Rotterdam, but there is also, maybe because of the crisis, tendency to concentration. And for the new cohesion policy, concentration means 80% of the resources in the more developed regions in supporting shift to low carbon economy, research and innovation, competitiveness of SMEs, and access to and use and quality of ICT, so broadband and heavy investment, I would say. And my message on this is that, of course, it's only 80% on the left part of my side and 60% on the other, but it's much, and we have also to make sure that culture, which is under other priority, is part of the scope. I myself coordinated the perception survey on quality of life in cities, and again, it shows that the cities which are performing better, but maybe it's too small, you cannot look at it, but you can type on Google perception of quality of life in European cities, and you'll find the survey. But it's very interesting because we took two aspects, cultural facilities. It's probably the only survey worldwide which is looking at quality of life in taking as questions the quality of services. So it's not just about, you know, the normal criteria of why it would be attractive for the jet society, I would say, but it's also about quality of transport, quality of health, quality of education, quality of services at large, and I think they are very interesting results. I had myself put another question on the quality, the beauty of your buildings in your neighborhood, but the new contractor was not happy, and without telling me, they take off beauty and they put quality, which doesn't mean the same at all, of course. But it's interesting how much aesthetics seems to be a problem when you want to survey and to know what people think about aesthetics. So the more impressionistic part of my presentation, quickly. First one is Napoli. I think it's 6 million investment for artistic tube station, and I was surprised myself that it was one of the use of regional funds. Another example, and I'm not sure it's about regional funds, but it's Lille Métropole, Roubaix, La Piscine, the swimming pool, which is a new museum. And really what I like in Lille is that the museum, it's not just its renovation of an old swimming pool. It's not just a little island in this neighborhood, which is a very much deprived neighborhood. It's really something where they try to build something together with people around. There is a cafeteria, there is a very nice restaurant. They sell textile products. Of course, in Lille, creative employment and jobs have not replaced the loss of jobs in the textile industry, but still it may represent 10% of the lost jobs. Another picture I like is still in Lille. It's about empowerment in a way, because it's really how to redefine public space to make it joyful, to make it playful, and to have culture in the street. Another example, which was due to the Brussels as cultural capital, in 2000, and now it happens every 2 years. It's the Zineke Parade in Brussels, which is now my hometown. I am originally from Paris, but I live in Brussels for 25 years. And it's a very nice fiesta involving people from all neighborhood and building something on social innovation in the neighborhood, building the mask and really making many people at all levels involved in the parade. To finish, I would like to stress just a project example which I like, which is very much more about social innovation and innovation in governance than cultural innovation. It's about youth integration, but it could be
elderly people integration and other things. I like it because they say that we need to tap into the creative potential and informal skills. And I think that's something that we have to do at all levels. We cannot do the culture for the elite, and we could not do only the culture for the people with a kind of patronizing view. We have to really look at culture as something which is part of our soul and the soul of the city, and something which goes across the whole city. And in their project, they did something very nice to build on the informal skills of young people and bring it into formal schools or schemes. And this is my last slide. I like it because it's more about governance, but I think that culture should also be brought in a way which tackles governance in the city. So you can see young business incubators, mediators, workshops, community schools, youth conference centers, street games, community events. So all kinds of things where the creativity of people is really at stake, and not just kind of pure single social integration schemes. Thank you very much. Fijaos que en anteriores intervenciones se ha destacado la importancia de la ciudad sobre la cultura, así en Guadalupe y Patricia, y ahora nos han ilustrado sobre la importancia de la cultura sobre la ciudad, en la otra dirección, y insistiendo en ese factor que es la participación cultural en las ciudades. Y también me ha interesado particularmente el que nos atraiga la atención sobre el hecho de que de los 500 millones de europeos, pues es verdad, un tercio viven en ciudades de más de 50.000 habitantes, pero no lo olvidemos, 2 tercios viven en ciudades menores, con menos de 50.000 habitantes. Parece como que siempre asociamos la ciudad a las grandes ciudades, a las metrópolis, y olvidamos que en la mayoría de los casos, cuando hablamos de ciudades, debemos pensar en ciudades de menores de 50.000 habitantes que acogen a la mayor parte de esos 500 millones de habitantes. Y luego el caso de Corinne me suscita una pregunta de naturaleza histórica que luego trasladaré a José Enrique, y es, ¿no es cierto que la edad moderna ha sido la edad del Estado-Nación, superando, por un lado, a esa instancia infranacional que eran las ciudades medievales, y a esa instancia supranacional que era el imperio romano germánico? El Estado-Nación, por tanto, ha sido una superación de esas dos instancias, el Estado moderno. Y ahora asistimos a una revitalización, un nuevo vigor de las ciudades y también un nuevo vigor de las instancias supranacionales. Y ahí tenemos a Corinne, que es una perfecta representación de ello, representante de una instancia supranacional, como es la Unión Europea, promoviendo políticas urbanas a favor justamente de las ciudades. Sería quizá un buen símbolo del nuevo estadio, la nueva época que ahora se inicia. Y ahora permitidme que presente brevemente a Evelyne Lehalle, directora del Nouveau Tourisme Culturel de Niza. Tiene la palabra. Buenos días. Good morning. Je vais parler en français, excusez-moi. Je voulais d'abord remercier la ville de Bilbao, qui est une ville d'exception pour le tourisme culturel. Aussi, le Forum d'Avignon, qui est aussi un lieu exceptionnel de ressources en France, mais qui est aussi international. Et évidemment à l'Andiga, avec ses excellentes équipes. Merci pour l'organisation, merci pour votre accueil. Je voulais définir d'abord le tourisme culturel. Il faut peut-être que... Nouveau, en ce sens qu'il y a 3 composantes qui vont être importantes pour l'avenir, à venir proche et à venir un peu plus lointain. D'abord, il s'agit des nouveaux visiteurs qu'on appelle clientèle dans le monde touristique. On verra ce qui se passe avec ces nouvelles clientèles et ces nouveaux visiteurs. De toute façon, leurs comportements sont différents et seront de plus en plus différents par rapport à ce qu'on a connu, nous, depuis 10 ans, on va dire.
Ensuite, le troisième pilier, mais qui envahit un petit peu les deux premiers, ce sont les usages du numérique. Pourquoi parler autant des touristes? Peut-être parce qu'on est à Bilbao et qu'ils représentent 80% à peu près des visiteurs de la culture. Mais en général, c'est toujours plus de la moitié des visiteurs qui sont en situation touristique. Ensuite, parce que les touristes, au fond, font partie de la ville. Ils y logent, ils sont hébergés, ils y mangent, ils se promènent et donc ils participent aussi à l'ensemble de la culture locale. Et évidemment, ils visitent aussi les lieux où ils assistent à des concerts, des manifestations. Ce qui pose un problème important, je trouve, et souvent peu abordé, des relations à régler, à étudier, à observer entre ces touristes et les habitants. Qu'est-ce qui se passe donc? Le troisième incidence, si vous voulez, de ce problème de la présence de touristes très forte dans certaines villes, ou du désir très fort des villes qui n'en ont pas de recueillir ces clientèles, c'est bien évidemment les retombées économiques, donc la richesse que produisent par leur présence ces touristes. On parle de 15 milliards d'euros pour la France, pour les simples retombées du patrimoine, de la visite du patrimoine. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Et aussi se demander, ce que fait souvent la culture, à qui profitent ces retombées. Et est-ce que justement, elles peuvent retomber sur l'appareil culturel et sa gestion en particulier. Alors ces nouveaux comportements, d'une façon générale, et on peut dire peut-être pour le monde entier, et pas simplement pour les Européens, moi je dirais qu'il y a trois grandes formes. D'abord peut-être ce désir de comprendre aujourd'hui, plutôt que d'apprendre. Je dis ça peut-être un peu pour nos pays européens, pays du Sud, le nord de l'Europe, où les Anglais ont des façons de régler ce problème, qui est, si vous voulez, que l'éducation peut-être va céder sa place à une éducation informelle, non-formal education, et que quand on a affaire à la culture, il s'agit moins, si vous voulez, d'une culture qui va être donc inculquée, comme le fait l'école, pour apprendre à un enfant. Le deuxième point fort, je trouve aussi, c'est cette direction forte qui envahit nos villes de demandes de participation, de demandes de partage, de demandes de co-création, plutôt que de valider une offre culturelle qui est imposée par en haut. Donc, vous voyez, l'incidence pour la culture est très très forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des équipes de professionnels, d'experts. Aujourd'hui, on peut dire, bon, peut-être pas que tous les visiteurs sont experts, en tout cas qu'ils peuvent s'exprimer et qu'ils auraient le désir de faire des propositions culturelles aux sites culturels, y compris les touristes. Expérience, l'idée que, si vous voulez, la visite culturelle n'est plus un petit moment de la journée, visiter un musée, visiter un monument, assister à un concert, mais fait partie aussi du séjour, davantage, puisque maintenant on associe évidemment à la culture, la gastronomie, la façon de vivre, l'art de vivre, comme on dit en France, et que tout cela peut faire expérience. Donc ne plus moins isoler, si vous voulez, peut-être la visite culturelle du reste du séjour. En quelque sorte, si vous voulez, la temporalité a changé, c'est-à-dire que tout ce qui est préparé avant, fantasmé, je vais préparer un voyage, je vais faire une visite culturelle, c'est ce moment de la décision où on se dit je vais aller là plutôt que là. On va dire qu'avant, il y avait des grandes destinations, des blockbusters. On avait, voilà, on allait à Madrid, peut-être maintenant on ira plutôt à Bilbao, et que ce moment de la décision est très observé par le tourisme, qui lui prépare très en amont les conditions, si vous voulez, de nos choix. Évidemment, en particulier sur Internet, puisque 80% des visiteurs, avant de choisir une destination, vont sur Internet pour se renseigner, partagent des avis sur les sites de partage, les réseaux sociaux, les sites comparatifs de destination.
Alors, les nouveaux visiteurs, nouveaux en ce sens que c'est vrai que depuis 10 ans, on a une forte prégnance d'une jeune classe qui est la génération Y, née avec Internet, qui a elle-même une fabrique de culture. Bon, en Europe en tout cas, peut-être qu'à mon avis, on ne donne pas assez la parole et assez de liberté à cette classe, à tous les niveaux. Fabrique de culture, mais je dirais aussi décision pour la gestion des établissements, peut-être un petit peu moins de hiérarchie et un petit peu plus d'échange, de transversalité. Les nouveaux visiteurs, ce sont aussi pour l'Europe, dans le public vieillit à peu près dans chacun des pays. Les pays émergents. Les pays émergents, ce sont les économies émergentes. On a beaucoup parlé des BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine. Moi, je parlerai aussi des pays du Golfe, je parlerai du Vietnam, je parlerai de certains pays qui, effectivement, ont pris la culture comme emblème ou s'intéressent si fort à la culture que pour moi, ce sont un peu les acteurs de demain. Vous voyez, j'ai travaillé au musée d'Orsay et je me souviens très bien qu'il y avait des critiques très violentes contre la nouvelle bourgeoisie, celle de la finance, celle des chemins de fer, celle de l'économie du 19e siècle, au fond les nouveaux riches. Et si vous voulez, l'élite française, et en particulier sa noblesse, disait mais c'est épouvantable, ces nouveaux riches sont vraiment bons. Qu'est-ce qui s'est passé, pour faire vite? Création de ces peintres qu'on a tolérés, qui étaient les impressionnistes par rapport à la peinture officielle. Et que, au fond, si je fais la comparaison avec les pays émergents, c'est que moi, ce qui m'agace profondément, j'ai aussi mes colères, c'est quand j'entends dire l'Europe, oh, mais ces gens n'ont pas de culture. Ah bon, c'est juste 5000 ans pour la Chine et tout autant pour les autres peuples. C'est-à-dire ce côté donneur de leçons, si vous voulez, avec un petit soupçon de mépris. Alors que moi, je pense que si j'avais les moyens, le seul colloque où j'irais, c'est celui de Qatar sur Wise, qui redéfinit complètement, justement, avec le numérique, la façon d'enseigner et justement cet enseignement à distance possible, qui fait que la classe va changer, que la façon d'enseigner va changer. Troisième nouveau visiteur, et pas des moindres, ce sont les visiteurs qui ne viendront pas forcément. On peut les appeler les e-visiteurs, ceux qui vont voir sur des sites internet, sur les réseaux sociaux, mais qui physiquement ne seront pas là. Ce ne sont même pas des concurrents. Ils habitent à 40 000 km, ils ne viendront pas. Cependant, je pense qu'en Europe, avec cette antériorité dont on a beaucoup parlé, d'images, de connaissances, de culture, de production, on peut aussi apporter quelque chose, ne serait-ce que pour... Bon, ça peut être de la connaissance, ça peut être des images, bon, ce que fait très bien Google Art, par exemple. Ce peut être aussi des jeux, et je sais que les musées anglais, pour ça, m'étonnent beaucoup, parce qu'on peut passer sur les sites des musées anglais ou sur les sites créatifs américains comme Art Babel à Chicago, des heures entières à être effectivement acculturés par, même si on sait que l'on n'ira jamais. Bon, pour le numérique, évidemment, on en a peu parlé, je trouve, dans ce colloque. Pour moi, c'est complètement essentiel. C'est pour ça que quand je dis nouveau tourisme culturel, j'essaye de croiser aussi tourisme, culture et numérique. C'est que les usages du web, et non pas les outils, ont modifié complètement l'écosystème, en ce sens qu'on ne peut plus penser de la même façon, ne serait-ce que par le temps réel qui s'écoule, c'est-à-dire on est de la pure actualité d'une discussion, on fait une proposition culturelle. Elle peut être tout de suite commentée, évaluée, critiquée. Il peut y en avoir une autre à la place qui change beaucoup la donne et qui évidemment a des incidences fortes sur l'offre culturelle. Au fond, c'est l'arrivée de la demande en temps réel dans notre dialogue et dans notre petit train-train, on va dire, de gestionnaire de la culture. La deuxième chose que l'on peut séparer, qui n'est pas cette immédiateté, ce sont les flux. Le big data, l'open data, qui ne sont pas des mots vains, qu'il ne faut pas combattre avant même de comprendre ce que c'est, qui sont en gros un apport massif de connaissances, là aussi qui peut être en temps réel, et qui change évidemment, bien sûr pour les artistes, de nouveaux matériaux, de nouvelles façons, de nouvelles démarches, mais aussi cet afflux dans lequel il va falloir choisir, pour lequel on va se défendre, ne serait-ce que pour la vie privée. Et au fond, je pense que c'est
un sujet d'avenir en ce sens que la culture peut apporter des réponses à l'ensemble des questions posées, à la fois par cette nouvelle temporalité, le temps réel qui nous interpelle, l'interconnexion en permanence, et aussi à cet extraordinaire flux de données. En conclusion, je vais passer quelques exemples après. Je pense qu'on a des cadres, on vient de voir avec Europe créative. On a aussi des grands moments festifs. C'est comme si si vous voulez, les régions, les grandes villes devenaient des grands parcs d'idées, d'échanges et de réflexion. Davantage, on va le dire, que dans les années 80-90, où les affaires étaient plus locales, il y avait moins de partage. Je pense que le plus riche des territoires, ce sont évidemment les habitants. Et aussi, si vous voulez, la capacité, ce qu'a Bilbao avec son maire, de faire confiance, la capacité d'utiliser les compétences locales, qui sont pour moi les deux secrets. Faire confiance aux jeunes acteurs en particulier, moi que je ne trouve pas assez, on va dire, offensif, mais peut-être qu'on fait barrage aussi, notre génération. Et donc, je vais prendre quelques exemples. Donc, bien sûr, Bilbao et sa région, je ne prends pas l'exemple, nous y sommes, mais peut-être en France, vous présentez un peu les pépites, les choses intéressantes, si un jour vous passez en France. Donc, cette idée habitant et touriste, en Australie, par exemple, la visite touristique se fait à partir d'histoires que racontent les Australiens. C'est-à-dire, venez visiter notre pays, et là, chaque habitant a proposé une anecdote, un peu comme les greeters, pour dire, voilà, il faut que ça ait du sens, votre visite, comme je dis, comprendre plutôt qu'apprendre. Donc, je vais vous dire ce qui m'est arrivé dans tel endroit, dans tel endroit. En France, on va sur le ton de l'humour. Voilà, on nie un peu le problème, cet antagonisme entre tourisme et habitants. Et donc, cette affiche est amusante. C'est l'idée, effectivement, qu'à la fois on peut être un touriste dans sa propre ville, mais qu'aussi nous sommes tous pareils et qu'il n'y a pas de différence. Avantage du tourisme aussi, parce que moi j'ai un peu une stratégie Robin des Bois, c'est-à-dire le tourisme est riche, le tourisme représente en France 8% du PIB, donc il faut absolument qu'on s'entende avec la culture qui évidemment est toujours un peu pauvre et a besoin de moyens forts. Donc si effectivement il y a ces retombées, comment faire? Ce dont on est sûr, c'est la bonne nouvelle, c'est que le tourisme a une croissance de 5% par an, enfin les prévisions de l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, qui est quand même la bonne nouvelle de la journée, puisque ça continue. Sur les dépenses de tourisme aussi, bon, on a évalué en France ces 15 milliards de façon assez raisonnable, de retombées économiques, ce qui est un chiffre quand même relativement astronomique pour chaque année. En faisant des tableaux comme ça, on n'a pas trop d'outils comparatifs entre les pays pour comparer nos façons de calculer les retombées économiques, mais on se rapproche. Alors, ces fameux pays émergents, qui posent aussi des questions très culturelles. Quand je suis arrivée au tourisme il y a 5 ans, j'avais fait faire une étude comment en Chine on voit le patrimoine français. C'est-à-dire les gens qui arrivent ici, on leur donne un certain nombre d'aides. Et en fait, on se rend compte que ces aides ne les aident pas parce qu'ils ne lisent pas les monuments de la même façon que nous les lisons. Une approche affective et cognitive, moi, c'est quand même les Anglais qui ont ma préférence, avec ces visites rainy day, et non pas on va découvrir un siècle, un autre, etc. Ce gros travail sur le big data et les smart cities en général, cette affluence d'informations, c'est le fameux schéma en 60 secondes, voilà tout ce qui se passe. Et puis donc ces pépites françaises, donc je vous cite des choses qui ne sont pas très connues en France, parce que nous aussi on fait beaucoup de communication sur les gros et beaucoup moins sur les petites pépites, les choses intéressantes. Donc j'ai pris La Baule, un groupe de l'Ouest qui n'est pas très très loin, là au nord, Nantes, Saint-Nazaire, La Baule. Je prends aussi qu'on a vu Nantes pour son excellence, 25 ans d'expérience, un peu comme Bilbao, commencé dans les années 80. Évidemment, Lyon, tout ce qui se passe dans le département très déshérité, Seine-Saint-Denis, qui sait utiliser la culture pour les publics défavorisés. Et enfin, Muséomix, qui est l'expérience la plus intéressante pour les nouvelles technologies. Je vous remercie.
Gracias, Evelyne. Hay una cosa de la que ha dicho Evelyne que me ha suscitado inmediatamente una pregunta, y es, ¿de quién es una ciudad? ¿A quién pertenece una ciudad? ¿A quién pertenece una ciudad? ¿La ciudad pertenece a sus habitantes? Y Evelyne ha insistido en que la cultura se está transformando, las ciudades también se están transformando, y uno diría que la ciudad ya no pertenece solo a sus habitantes, sino que también pertenece a los turistas, que quieren establecer no solo una relación de un día comercial, impersonal, sino una relación estable, existencial, integradora y creadora. Me gustaría que la organización me dijera de cuánto tiempo disponemos todavía. ¿Qué dice? Ya tengo que cerrar. Pues, lo que produce hilaridad, por lo que parece. Pues nada más que dar las gracias, porque además han sido unas intervenciones, desde luego para mí, enormemente interesantes y complementarias, y además no he tenido que moderarlos porque se han moderado ellos solos. No ha quedado tiempo para el debate, pero pasamos al descanso y quizá podamos tener conversaciones privadas. Muchas gracias.